Esto es para ti, Señor, que estás sentado en el trono. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria por los siglos de los siglos, oh Dios. Queremos conocerte más, Señor. Muévete en este pueblo que quiere conocerte, Señor. Canta con nosotros. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia ya. Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Oh, Jesús, al que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, a ti, Jesús, para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra, poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh sí, Señor, la honra y la gloria solo a ti, Padre, porque si no fuera por tu misericordia, Jesús, no estaríamos aquí, Padre. Eres santo, Señor. Oh, oh. Eres santo, santo, santo. Tú eres santo.
está sentado en el trono, al que vive. Canta la iglesia a tu Señor. Canta la iglesia a tu Señor. Recibe, oh Dios, como ofrenda grata el cántico de tu pueblo, Jesús. Al que está sentado en el trono, siempre y siempre sea la gloria, honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, 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 gloria a ti, Señor, sea la gloria, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, para siempre y siempre, sea la gloria, la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, amado Señor, por los siglos de los siglos. Padre, queremos seguir adorándote, Señor. Queremos seguir rindiendo nuestra vida delante de ti cada día. Que cuando la música termine, la adoración empiece, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y sea una expresión viva, Señor, desde aquí y fuera de las paredes de este lugar, Señor. Hay una expresión y una manifestación de tus hijos, Señor, en adoración, llevando impacto y bendición y extendiendo el fruto de salvación en esta ciudad, en esta nación, Latinoamérica y el mundo. Padre, en este momento nos sujetamos a ti, a tu Espíritu. Queremos recibir de ti toda la revelación que tienes para nosotros por tu palabra. Háblanos, Señor. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, condúcenos a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día. Puede tomar asiento. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Queremos saludar a aquellos que nos visitan hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite en esta mañana por primera vez? ¿Puede levantar su manito, por favor? Dios le bendiga. Por ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? ¿No? Tenga su manito levantada. Nuestros hermanos sugieres le van a hacer llegar una hojita para que nos ayude con sus datos, por favor. ¿Sí? Acá adelante, mis hermanos sugieres, nos ayuden con la hojita. Ok. Vamos a la carta de Santiago, el capítulo 3. Capítulo 3 de la carta de Santiago. Antes de empezar, tenemos aquí dos peticiones de oración. Quisiera empezar con ello. La primera es por el joven John Fernando, de 17 años, por quien oramos la semana anterior. Si usted se acuerda, él estaba padeciendo estaba diagnosticado con un desahucio, ¿no?, en su salud.
Y para la gloria de Dios, él se está recuperando. Él se está recuperando de ese tumor, para gloria del Señor. Y hoy él pide oración por acción de gracias. También vamos a orar por Victoria Isabela, una bebita de 5 meses que tiene un problema con su cadera. Tiene puesto un arnés y esperamos que su cadera vuelva a su lugar, ¿no? Y se pueda recuperar pronto esta bebita de 5 meses. Acompáñenme en oración. Amado Señor, en esta mañana nos ponemos de acuerdo, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, aquí en la tierra, Señor, para que tú desde el cielo obres en bendición de John Fernando y de Victoria Isabela. Señor, gracias porque tú le estás dando recuperación a Fernando, Señor, de ese tumor en el cerebro. Te pedimos que tú quites de él todo rastro de enfermedad, Señor, de su vida, y tú le permitas vivir, Señor, su juventud a plenitud, temiendo a ti, Señor, y dándote gracias y dándote gloria y honra a ti cada día. Clamamos, Señor, por la vida de Isabela, esta bebita de 5 meses, Señor, que tiene su problema en su caderita. Sánale, Señor, restaura sus huesos, restaura, Señor, cada fibra de su ser. Que ella no tenga que utilizar este dispositivo, Señor, en su cadera, y que sus huesos vuelvan a su lugar, y que tu gloria sea manifestada, Señor, en ella. Glorifícate en ellos, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando la iglesia ora, los cielos se mueven. Amén. Vamos rapidito a la carta de Santiago, el capítulo 3. Hoy vamos a tratar 2 temas. El primero tiene como título en sus Biblias, domar la lengua. Y el segundo, 2 clases de sabiduría. Si ustedes se han dado cuenta, perdón que me tome un poquito de... Si usted se da cuenta, en cada uno de los capítulos de la carta de Santiago hay 2 temas. Que de alguna manera esos temas están conectados o están relacionados entre sí. Y hoy Santiago, el pastor, no el apóstol, sino Santiago de los hermanos de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, nos habla acerca de estos 2 temas importantes. El refrenar nuestra lengua, el cambiar nuestro lenguaje a un lenguaje de reino, a entender que la lengua puede ser un instrumento destructivo al no refrenarlo, y más si está alimentado por un deseo pecaminoso, o como lo dice Santiago, fuego del infierno. Y la sabiduría, ¿no?, separada en 2 clases. Una sabiduría, dice, terrenal, humana y diabólica, y una sabiduría que desciende del cielo. ¿Y por qué digo que están conectados? Porque si bien cómo nos expresamos, las palabras que decimos hablan o muestran qué tipo de sabiduría, ¿no?, habita en nosotros. Como decía el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay una conexión entre el refrenar la lengua, el cambiar nuestro lenguaje y la sabiduría que nosotros podemos adquirir. En los primeros 2 pasajes, versículos 1 y 2 y versículos 13 y 14, si usted puede revisar ahí, primero dice Santiago en el versículo 1 y 2 del capítulo 3, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo, ¿no? Habla de una tendencia de estar muy conscientes de que fallamos en lo que decimos. Y en el 13 y 14 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica.
Las dos referencias o las dos primeras referencias nos dicen lo siguiente: cuidado con alardear, cuidado con pretender algo que no somos, cuidado con soltar la lengua muy rápido y hacer alarde de grandes hazañas, y peor, de mostrar una piedad, ¿no?, perfecta, infalible, que nunca se va a equivocar. Mucho cuidado, porque en el momento que falle, y va a fallar, va a ser mucho más difícil levantarse. Va a ser mucho más complejo encontrar el camino de regreso al trono de la gracia cuando nosotros crecemos y caminamos en una suerte de doctrina, entre comillas, de perfección absoluta. No es el extremo de permisismo, no es tampoco el extremo del liberalismo, pero el legalismo o el pronunciarnos o mirarnos como infalibles puede traer consecuencias terribles a la vida de un creyente o de una persona que se considera a sí mismo infalible. El sentirnos infalibles se puede dar en la vida de un creyente y en la vida de un no creyente. Sentirse todopoderoso, sentir que las palabras no dichas por mí son las únicas que valen, son las únicas dignas de ser escuchadas. Y Santiago dice: mucho cuidado con alardear, mucho cuidado con presumir, mucho cuidado con hablar más de la cuenta. No se crean los únicos que saben, también nos decía Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No creamos que nosotros somos dueños de la verdad. No hagamos alarde de grandeza, mucho menos de sabiduría completa, porque todavía estamos en proceso de cambio, de transformación, de aprendizaje. Hay muchas cosas, muchas formas que todavía debemos aprender y muchos malos hábitos a los que debemos renunciar. Más bien, la invitación es a revisar las formas del lenguaje, las palabras que usamos, las expresiones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el entorno en el cual nos movemos, ¿no? Hay distintas formas de expresión, ¿no? Están las expresiones duras, recias, ¿no? Que dicen: sí, yo soy así, y así me he de morir, y así no voy a cambiar, y así he de vivir hasta que me muera. Y las cosas se hacen de esta manera, o no valen, o no sirven. Ese otro lenguaje que es ofensivo, ¿no?, que le dice a los que ve como menores: no vas a poder, no lo vas a lograr, eres igual a tu padre, eres igual a tu madre, eres igual a X persona, y vive comparando a unos con otros. Ese lenguaje ofensivo, destructivo, ese lenguaje de burla, ¿no? ¿Qué va a poder? ¿Qué van a hacer? ¿De qué sirve? ¿No? O el famoso ojalá, ¿no? Termina de orar y dice: ojalá el Señor haga el milagro, ¿no? Ojalá. Y no nos damos cuenta que las palabras que decimos producen un efecto espiritual poderoso. Irónicos muchas veces, ¿no? Bendita ironía de nuestras mamás que nos decían: búscame, búscame, que me vas a encontrar, ¿no? O cuando nos decía, el papá decía: aquí no me sale nadie. Nadie salía. ¿Qué decía la mamá? Ahí está la puerta abierta, ustedes verán lo que hacen, es su vida, ¿no? Al menos los que tenemos mamá colombiana, ¿no? Vivimos ese lenguaje. ¿Cómo habla un hijo de Dios? ¿Cómo debe hablar un hijo de Dios?
en hebreo, en arameo, en griego, dicen algunos. No lo va a entender nadie. ¿Cómo debe hablar un hijo de Dios? Como teólogo, en Reina Valera del 60 debe hablar, ¿no? Y por ahí hay unos que sí. Hola hermano, ¿cómo está? Bendecido y alabado, en victoria, pastor. No. Qué bueno que estés bendecido, pero dice, mejor decir, me siento bien, gracias a Dios estoy bien. ¿Sí? ¿No? En vez de decir estoy luchando, dice, estoy con la concupiscencia. Nadie sabe quién es esa señora hasta ahora, pero... Y lo que está tratando de decir es que está luchando con sus propios deseos y pensamientos. Debemos cuidar lo que decimos. Las palabras, mis queridos, tienen poder. Y más allá de revisar las formas, lo más importante es que haya coherencia entre nuestro discurso y nuestra acción, nuestro estilo de vida. Dios le decía a Jeremías, hablándole al pueblo de Dios, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta a fin de que me teman para su propio bien y el de sus hijos. Parece que el discurso que emitía el pueblo de ser el pueblo de Dios, escogidos de Dios, separados para Dios y amados de Dios, y el único pueblo de Dios, que sí lo son, no era coherente con las expresiones o el estilo de vida que en ese momento el pueblo de Dios tenía. Y cuando, como hijos de Dios, persistimos en hablar y alardear de espiritualidad, sin ni siquiera saber lo que es la espiritualidad, alardear de conocimiento, qué sé yo, y no se traduce eso en una expresión visible, un fruto de justicia, de amor, de misericordia. Hablamos y alardeamos de que hay amor al prójimo y un montón de cosas, pero cuando pasan por al lado de una persona, ni siquiera la saludas. Jóvenes, recuperemos eso. Recuperen, bueno, yo no estoy tan joven. Hay que saludar, jovencitos. Y todos, qué lindo es que nos saluden. Pero hablamos del amor de Dios, hablamos de alabar al Señor, no, utilizamos un lenguaje muchas veces hasta codificado, que no nos entendemos ni nosotros mismos. Y no se traduce eso en expresiones de amor. ¿Cuál es el lenguaje que quiere que adoptemos el Señor? Un lenguaje de amor, un lenguaje de misericordia, un lenguaje de firmeza, un lenguaje de justicia, un lenguaje que parta de una intención del corazón pura, que entiende que el corazón puro nace de la justificación a través del Hijo de Dios. No somos puros en nosotros mismos, en sí mismo el ser humano no puede ser puro. No ama y no puede amar correctamente, sino que aprendemos a amar porque Él nos amó primero. Y aprendemos a amar a través de recibir y entender el amor del Señor, a mirar al otro como superior a mí y aprender a servirle. Y mi lenguaje, finalmente, debe traducirse en esas expresiones de amor. Cuando suelto la lengua y le doy rienda suelta a la lengua, dice aquí en Santiago, versículo 4, fíjense también en los barcos que a pesar de ser tan grandes, de ser impulsados por los vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo que hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. La lengua se suelta un poquito nada más
y puede generar un infierno. Dice también, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Usted y yo podemos entrar en una vida de amargura por no haber aprendido a refrenar nuestra lengua y a soltar la lengua. Hablar más de lo que sabemos o lo que debemos decir. Alguien dijo que si se habla 35 o 40 minutos se habla de lo que se sabe, si se habla una hora se habla más de lo que se sabe, y si se habla más ya no saben ni lo que habla, ¿no? Tenemos que aprender a no soltar la lengua floja, a que la lengua no se afloje nomás. Porque incluso teniendo buenas intenciones podemos estar ocasionando un daño por no aprender a cerrar la boca a tiempo. Le voy a presentar un ejemplo en un video, si lo puede ver, de alguien tal vez muy conocido para muchos. Póngale atención. ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. Son partículas, señor, que vienen agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice, la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la 10ª parte de la mitad de la partícula del átomo. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad? Que al estallar viene agarrando, porque el roce, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no roza. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya como quien dice, explotó. ¿Usted estuvo en la prueba de Dimitrov? No, yo estaba aquí. Yo también, pero digo, ¿usted vio en los periódicos? Ah, sí. La prueba que hicieron, una isla, ¿verdad?, rodeada de arenas, animales, ¿verdad?, y luego echaron la bomba. Y viene bajando la bomba, hasta que toca, ¿verdad?, el suelo. Agarra el agua, la levanta 80,000 pies de altura, y ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Nada, ahí están, con mucho calor, pero ahí están. Pero en cambio, la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Pero hay una cosa que no he podido... Con buenas intenciones, ¿no?, queriendo enseñar lo que era el átomo. ¿Qué pasó? Se adulteró un mensaje, se adulteró una teoría, se adulteró. Y esta persona quedó más confundida, ¿no?, de lo que estaba, ¿no? A veces somos así. Soltamos y soltamos la lengua y soltamos la lengua y soltamos la lengua. Y no pensamos, no medimos lo que decimos. Y después decimos, es que fue sin querer. No quise decir, ¿no? Perdóname lo que te dije cuando estaba con hambre, ¿no? Y es que ese sin querer queriendo, déjeselo para el Chavo del 8, ¿no? En el lenguaje del reino no hay un sin querer. Lo que decimos tiene poder, para vida o para muerte. Proverbios 18:21 nos dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y si hablamos de más, dice Proverbios, cosecharemos las consecuencias. Nuestro lenguaje no debe ser ofensivo. Efesios 4:29 dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Que en nuestras conversaciones
en las palabras, en las frases que tenemos entre hermanos, entre padres e hijos, entre amigos, haya edificación, haya consuelo, haya ánimo. Que no haya expresiones de doble sentido, que no haya vulgaridades, que aprendamos a refrenar nuestra lengua. El chisme es otro ejemplo, ¿no?, de este alarde, de este no aprender a refrenar la lengua. En Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 10, se narra la muerte del rey Saúl. Y dice que estaba Saúl rodeado, ¿no?, del ejército enemigo, filisteos, y le pide al escudero que lo mate, para no caer en manos del enemigo y no vaya a ser que se burlen de él, se mofen, hagan escarnio con su cuerpo. Entonces le dice, mátame tú. Y el escudero le dice, no puedo matarte, no quiero matarte. Y Saúl pone la espada frente a él y él se lanza sobre la espada y se suicida. Y en el libro de Samuel, en 2 de Samuel capítulo 1, del 5 al 14, nos narra cuando David se entera de esta muerte de Saúl. Llega un pajecito, un paje, y le dice, David, el rey Saúl, tu enemigo ha muerto. Bueno, ¿y cómo sabes que murió?, le dice David, en resumen. Estaba el rey Saúl rodeado por los enemigos y ahí estaba el escudero. Y él le pidió al escudero que lo mate, pero el escudero tuvo miedo. Entonces, y se quedó pensando, ¿no? Entonces yo, dijo el paje, tomé la espada y maté a Saúl, tu enemigo. Él pensó, primero que llevó el chisme y lo torció, lo llevó mal. Pero él pensó que a través de llevar ese chisme al rey David, ¿qué iba a ganar? Poder, posición. Él pensó tal vez que le iban a decir, oh sí, has matado a mi enemigo, qué buen siervo. Pero ahí está escrito que David le dice, lo señala y le dice, mátenlo. Maten a aquel que se atrevió a levantar la mano contra el ungido de Dios. Y no me quiero imaginar la cara de este hombre, de este paje. Pero por chismoso terminó pereciendo. El chisme es un arma mortal, mis hermanos. No solo es abominación a Dios, sino que es un arma letal, mortal. Nosotros nos decimos, no, es que los cristianos no somos chismosos, solo compartimos para orar. ¿No? Nos desahogamos en familia. Cuéntame para orar. Cuénteme para orar. ¿Para orar por qué? Por el pecado. ¿En qué pecó? ¿En qué cayó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te importa? Hay que refrenar la lengua, poner ese freno, ¿no?, que dice Santiago, como a los caballos. A veces tenemos que ponernos esos frenos, mis hermanos, y no apresurarnos a hablar, cuidarnos de ser charlatanes o cuidarnos también de ser chismosos. La lengua, en resumen, es un miembro de nuestro cuerpo que puede contaminarlo todo. Debemos empezar a cambiar nuestro lenguaje, el lenguaje de Jesús, el lenguaje en su modelo, el lenguaje de sus expresiones de amor, de justicia también. Ahora Santiago nos habla de dos clases de sabiduría. Él habla de una sabiduría terrenal, humana y diabólica. ¿Qué es la sabiduría terrenal? Es una sabiduría que está limitada, que se limita solamente a lo que puede ver físicamente. Es limitada, es intrascendente, no tiene visión de lo eterno, no mira más allá, no se proyecta en el tiempo, en el futuro, solamente tiene conciencia del hoy, de su presente, es ajena a lo espiritual.
no percibe lo espiritual porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene conciencia de lo eterno y confunde en el pensamiento escaso de la religión la relación con el rito. Confunde relación con ritos y por eso es víctima de todas las ofertas de búsqueda para llenar los vacíos del corazón. 7 pasos para esto, ¿no? Nueva era, Tai Chi, Feng Shui, Buchibu, no sé cómo se llamarán todas, ¿no? Y termina siendo presa de esas ofertas, esos bálsamos desviadores de la fe. Y como no tiene conciencia de lo eterno, ni percibe lo espiritual, tampoco puede reconocer su condición. No entiende lo que es el arrepentimiento. Vive porque el aire es gratis. Sabiduría terrenal. Y la sabiduría puramente humana. Podríamos decir que se parece un poco a la terrenal, pero tiene algunos ingredientes un poco especiales. La sabiduría humana está centrada en la sensibilidad del hombre, en el que a través de adquirir conocimiento, el hombre, el ser humano, mejor dicho, es libre y confía en el poder de su elección, atreviéndose a definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es santo, lo que es puro, lo que es impuro, según su parecer. No necesita de un Dios para satisfacer sus necesidades. No necesita de Dios para definir o tomar un concepto de lo que es bueno o lo que es malo para él. Lo define según su conveniencia o su prudencia. El individuo correctamente instruido en el humanismo dice que permanece libre y plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Eres libre de elegir. Lo que quieras y lo que sientas ser, puede ser. En el humanismo, las nociones de libertad y tolerancia, de independencia, no están separadas, pero a la vez son relativas. Se relativiza el concepto de tolerancia. Soy tolerante con lo que yo percibo que es bueno para mí, intolerante con lo que no. Y decido quién es discriminador y quién no es discriminador para mí. La verdad es relativa, la justicia es relativa, el amor es relativo, la felicidad es relativa. Todo está, mejor dicho, nada está sostenido en la esfera de lo relativo, porque en cualquier momento puede cambiar. Es inestable, es variable, pero esa es la sabiduría humana. Confía en su poder de elección, confía en su conocimiento, confía en el poder que puede ejercer sobre otros. Y ya la Biblia nos habló hace mucho acerca de esto. Acompáñenme por favor a la carta de Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18 en adelante. Versículo 21. 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Yo soy libre de elegir. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas
En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra los padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solamente que las practican, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Pregunto yo, ¿esto es historia? Como decía nuestro querido amigo en Guayaquil, que está en la presencia de Dios, esto ya es historia. ¿Cree usted que esto ya es historia? ¿Ah? Hoy no pasa. Aquí no pasa. Pasa, mis hermanos. Pasa en la vida, pasa en TNT. Pasa en la vida. Nos pasa día a día. ¿Estamos viviendo en esta realidad o esto quedó en el pasado? Hoy no hay inmoralidad, hoy no hay violencia, corrupción, no hay lujuria. Si pensamos que la Biblia no topaba estos temas, ahí está una muestra, mis hermanos. Usted puede verlo en Gálatas, puede verlo en las cartas de Timoteo, y seguirá hablando de este tema. La sabiduría humana, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y dice, alardeando o haciendo alarde de sabiduría, se volvieron necios. Y se dejaron llevar por sus razonamientos vanos. Y se oscureció el corazón. ¿Qué quiere decir que se oscureció el corazón? De paso, la carta a los romanos no es para no creyentes. Se escribe a la iglesia en Roma. ¿Qué quiere decir que se oscureció el corazón? Que no solamente practico, sino que también apruebo. No importa, aunque robe, pero ha hecho obra, ¿no? Esas son las frases que tenemos hoy. Con tal de que no me haga daño a mí, no hay problema. Si eres feliz, ¿no? Don't worry, be happy. Haz lo que quieras. ¿Qué es la felicidad realmente? ¿Qué realmente es felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Ah? ¿La plena realización es la felicidad? ¿Estar bien es felicidad? Porque un adicto puede sentirse feliz mientras ingresa la aguja por sus venas con heroína y él puede sentirse feliz. Pero a la vez está destruyendo su cuerpo, su vida. Alguien que consume algún tipo de droga puede sentirse re feliz, pero está produciendo felicidad a su alrededor. Un hombre puede sentirse muy feliz siendo infiel y tener placer y ser inconsciente de que está destruyendo una familia.
Y la infidelidad no es cuando el acto sexual ha sido consumado solamente. Por eso Jesús dijo, habéis oído, pero ahora yo os digo. ¿Qué es felicidad? Voy a decir algo muy fuerte con el perdón de ustedes. Le decimos que una persona puede ser feliz teniendo relaciones sexuales homosexuales a un hombre con los de su mismo género masculino definido, que por más que quiera no se lo va a poder cambiar. Pero no le decimos que lo que le va a producir, una de las consecuencias de eso es la incontinencia fecal y todos los problemas emocionales, biológicos que empiezan a producirse en una relación de ese tipo. Mil disculpas, tal vez si fue un poco fuerte. ¿Qué es felicidad? ¿Qué es felicidad? ¿Qué realmente es lo bueno? Se nos envanece el corazón, se vuelve oscuro y aprobamos. Yo no practico, pero lo apruebo, ¿no? Es más o menos como la frasecita cristiana, no comparto. Cuando el Señor venga en su juicio van a estar los pecadores, los homicidas, todo, y los que no comparten también se van a pasar por ahí. No comparto. No comparto es una frase muy neutral, que da pie a muchas cosas y deja la puerta del corazón y de la mente abierta. Sabiduría humana. Hoy vivimos este tema de la famosa ideología de género, que nace del pensamiento socialista siglo XXI. Tengo que decirlo así porque es así. Que ha agarrado como megáfono a una comunidad en minoría, homosexual, y vivimos todos pensando que la ideología de género se resume en el tema de la homosexualidad, cuando no es así. El objetivo, la meta de la ideología de género es quitarle al individuo el ser, que es definido, ser biológico, ser conciencia de su lugar, de su propósito, conciencia de su diseño. Lo saco del ser y lo pongo en el querer y en el sentir. Y lo que quiero y lo que sienta ser puede ser, libremente, no hay problema. Y le meto una ley, ¿no?, para que tenga peso y una estrategia de medios y un montón de cosas. Pero la meta de la ideología de género no es implantar un pensamiento homosexual. Si yo le quito la definición del ser a un individuo, le quito su rol, rompo con el rol de esa persona en la sociedad. Rompo con el rol materno, por ejemplo, viendo a la maternidad como un acto violento, caso que usted lo puede revisar, que está en los derechos de la mujer. La maternidad es considerada un acto violento. Rompo con el rol de la paternidad, y ahí tenemos más hombres que abandonan su hogar o embarazan a una mujer, y están las madres solteras y hombres que van teniendo hijos por aquí y por allá y no terminan haciéndose cargo. Ahora, poner un apellido y dar plata tampoco es paternidad. El rol de la paternidad tiene que ver con formar, con cuidar, con proteger, con servir a la familia. Y esta ideología rompe con los roles. El rol de ser hijo, de sentirse hijo, amado. Al romper con los roles de la sociedad, de los individuos de una sociedad, todos son seres indefinidos. ¿Qué le parece en una sociedad donde todo el mundo camina sin definición? Nadie sabe qué es, pero todo el mundo es libre de ser lo que quiera ser. Y cuando tú puedes escoger todo lo que quieras,
finalmente eres esclavo también de todo. Finalmente, la estrategia de la ideología, porque es una ideología, es implantar un pensamiento, es generar algo que ellos llaman pensamiento fluido o una sociedad líquida, donde alguien con poder se puede levantar y poner un molde a través de leyes, a través de mecanismos o lo que sea, y vertir ese pensamiento o esas formas de muchos seres indefinidos en ese molde y acomodarlos en su proyecto, a su conveniencia. Nadie reclama, nadie protesta, no hay ideales, porque todos somos libres de ser lo que queramos ser. Entonces, en el indefinido no hay, pues, convicción, no hay ideal, no hay certeza. Cuando no hay certeza, no hay ideales, no hay convicciones, solamente soy como una especie de gelatina donde cualquiera me puede acomodar en su molde y se sirven. El tema homosexual con la ideología de género es una cosa diminuta. El propósito es generar sociedades que no piensan, que dicen, no importa, aunque haya obra. ¿Qué diría Jesús en estos tiempos? ¿Qué diría Jesús frente a este tipo de realidad social que vivimos, que no es una cosa del pasado, que vivimos hoy? ¿Cómo hablaría Jesús? Él diría lo que le pasó a Jesús, por ejemplo, cuando se entera que Herodes quería matarlo porque estaba expulsando demonios y sanando enfermos. Le vinieron a decir a Jesús en Lucas 13, 31 y 32, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Y Jesús les contesta y dice, muy espiritual Jesús, vayan y díganle a ese zorro, ¿qué tal? Vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Hablando del que iba a poner su vida en rescate de muchos. Jesús nos dijo, nos vienen a matar, vamos a orar primero. Lindo por orar, que está bien orar, hay que orar. Lo que hizo Jesús, denunció. Y cuando le dijo zorro, sabía lo que estaba diciendo, porque él era testigo de lo que pasaba en Nazaret cuando los impuestos de Herodes esclavizaban familias enteras. Él en el Sermón del Monte nos deja ver a personas como agricultores, como pescadores, como cobradores de impuestos, prostitutas y personas excluidas de la sociedad por un sistema que les dijo, ustedes no son dignos. Y Jesús les dijo, ¡hey, fariseos, maestros de la ley, hipócritas, sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre! Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesús. Qué molesto sería Jesús en estos tiempos. Qué escandaloso sería Jesús en estos tiempos. ¿Sabe cuáles son los libros menos predicados en las iglesias? Hay una estadística. ¿Sabe cuál? Los evangelios. Son de los libros menos predicados, donde están las palabras de Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia, para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. Pero los evangelios son los menos predicados.
las palabras del mismo Jesús. Un Jesús escandaloso, un Jesús frontal, un Jesús que denuncia la injusticia, que no necesita una reunión de oración para hacerlo previo, porque tiene la autoridad de Dios, porque dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, porque sabe que Él no es la estrella y brilla por luz propia, sino que el Padre es ese sol que alumbra y da su luz, y Él vino a ser luz del mundo, y nos dice a nosotros, sean luz del mundo y sal de la tierra, porque yo estoy con ustedes, y esa luz de Dios nos toma como lunas, no como estrellas, sino como lunas que podemos resplandecer en la oscuridad. El desafío de Jesús hoy sería muy grande para nosotros. Muy grande. No, de eso no se debe predicar, pastor. No digamos eso porque tal vez vamos a herir sentimientos de alguien. Se van a ir, no van a ofrendar, no van a diezmar. Si yo no les digo lo que la Biblia me dice que les diga, el Señor me dice que les diga, me muero. Me muero. Porque ese no es responder al llamado de Dios. Tenemos que decir las cosas como son, como están en la palabra. Ahora, Jesús también era tierno, también era amoroso, también era cariñoso. Jesús también dignificaba con su lenguaje. En Él habitaba la sabiduría que viene del cielo. Y termino, no toqué la sabiduría diabólica que dice que pretende ser Dios de sí mismo. Esa es la sabiduría diabólica. Pretende ser Dios de sí mismo, adorado, ¿no? El pecado de Satanás, ser la estrella, ser adorado. Finalmente roba, mata y destruye. Y tiene como fin la muerte. Esa es la sabiduría diabólica. Ahora, Jesús en su ternura, en su amor, nos dignifica. Así como Jesús dijo, les decía, es difícil que un rico entre por el reino de los cielos, le es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Así duro como sonaba Jesús, también Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. También Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. También dijo Jesús, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. También Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. No es solamente un Jesús duro, confrontador o golpeador con su lenguaje. Es un Jesús restaurador, es un Jesús sanador, es un Jesús de amor. Ese es mi Jesús, y puede ser el suyo, es el suyo también. Y Él nos invita, toma mi lenguaje y toma mi sabiduría, nos dice Dios en esta mañana. Adoptemos el modelo de Cristo. Aprendamos a frenar nuestra lengua, a no alardear, a no decir más de lo que debemos decir. Pero también cuando llegue la hora de hablar y de confesar a Cristo, hagámoslo pues. Está bueno predicar con el ejemplo, hermoso, pero hay que hablar, hay que confesar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Que solamente Él en su amor me miró y por su gracia pudo sacarme de esa oscuridad y ese pozo de pecado. Y ahora soy una nueva criatura, pero por su gracia y su poder. Y volvernos sabios en el temor a Dios, haciendo misericordia. Volvernos sabios en el temor de Dios, amándonos como Dios nos ha amado y como quiere que nos amemos. Amando a quien vemos, porque si no amamos a los que vemos, ¿cómo podemos amar a aquel que todavía no vemos? Tomar la sabiduría del cielo es imperativo. Y la sabiduría del cielo es, dice aquí, bondadosa, pacífica,
dócil, versículo 17 en adelante, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, no juzga. No es que no juzga para nada, sino que no juzga por la apariencia. Lo hace en amor, entendiendo que va a ser juzgado primero, sincero, y que da fruto de justicia y siembra en paz para los que hacen la paz. Sabiduría que viene del cielo, mis hermanos. Hace algunos meses estuve en una reunión con nuestro pastor, el pastor Luis, el pastor Jaime también estaba ahí, y se nos presentaron algunas cosas acerca de este plan de la ideología de género y los temas, las implicaciones educativas y todo esto. Y vimos un manual, no nos contaron, lo vimos, un manual que está hecho para escuelas, de cómo iniciarse un niño de 10 años en su vida sexual. Para un niño de 10 años. En el mismo manual está cómo tener una orgía homosexual entre niños. Eso está en el mismo manual. Eso está descendiendo a los salones. Y se está volviendo legal. Y usted, padre, mamita, perderá el derecho de cuestionar qué es lo que reciben sus hijos. ¿Quién le enseña a sus hijos? ¿Y qué van a recibir sus hijos? Los padres, la familia, son los primeros pastores de los hijos. Los primeros maestros de los hijos. La iglesia aporta en una parte muy pequeña. Imagínense, 2 horas y media, 2 horas a la semana. Los padres son los responsables de sembrar, de formar a los hijos. Pero ese derecho puede ser violentado por confundir pasividad con ser pacífico. Este no es el llamado a una revuelta. Este es el llamado a levantar la bandera de Cristo y proponer a esta sociedad que el diseño dado por Dios es el correcto. Que las familias sufren y padecen, sí, pero que tienen una nueva esperanza en Cristo y en Dios puede ser la familia restaurada. Que la familia como tal es garante de la especie, también garante de los valores, de los principios y de la revelación de Dios para las nuevas generaciones. Y esta es la hora para la que hoy el Señor nos ha llamado, hermanos. No es mañana, no es en 20 años. La iglesia está siempre a una generación de morir. ¿Qué le vamos a entregar a la próxima generación? ¿Qué le vamos a entregar a la próxima generación? Modelos sin ideales, sin convicciones, que no luchan por lo que es correcto. Les vamos a enseñar a aprobar, aunque ellos no practiquen, a aprobar lo que está mal, a reconocer como legal lo que está pasando en el cuarto de algún depravado. Eso es lo que les vamos a dejar. O les vamos a mostrar a un Dios vivo, rindiéndonos nosotros primero, entendiendo que somos imperfectos, pero que en ese ir caminando con Cristo y perfeccionándonos, podemos tener la oportunidad de sembrar en nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes, adolescentes. ¿Cuál es el llamado de Dios para usted y para mí hoy? El que ha sido siempre. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo, pero también ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. No basta
con parecer buen cristiano, hay que hablar. Hay que empezar a confesar a Cristo para salvación. Hay que empezar a dar testimonio también con nuestra lengua. Para eso sí debemos soltar la lengua y denunciar lo que está mal. Denunciar lo que está contra el diseño de Dios. No basta con portarse bien. Eso no es espiritualidad o santidad, portarse bien. Si Cristo hubiera venido para que nos portemos bien, es una pérdida de tiempo. Él vino para traer transformación, vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nos ha dado. Y hoy, con su lenguaje de amor, también nos dice, ven, reconciliémonos. Pero también nos dice, con el Espíritu Santo, sirviéndonos de su unción, ¿quieres ir? ¿Quieres tomar el desafío de mi corazón, dice Dios? Y devolverle dignidad a esta sociedad por el poder de Cristo, no por el nuestro. Hoy es la oportunidad, mis amados padres, madres que están aquí, abuelos, hoy es esa oportunidad. Líderes, pastores, maestros, hoy es esa oportunidad, no es mañana. Esto no debe ser motivador. Esto no debe convencer, debe despertar en nosotros convicciones, desafío, entereza de carácter y hacerlo porque es necesario. Vamos a orar. Amados hermanos, quiero pedirles, está por ahí nuestra hermana Patti del Ministerio de Niños, si nos pueden ayudar. Van a venir nuestros niños para orar también en esta mañana. Pensé que ya iban a estar ahí. Vamos a orar. Amado Señor, delante de ti está nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Nada es oculto delante de tu presencia. Tú nos conoces. Tú nos hiciste, Señor. Tú nos diste un diseño preciso con un propósito específico. Y nosotros, en nuestra sabiduría humana, hemos pretendido alterar ese diseño y ese propósito. Alardeando de sabiduría nos hemos vuelto necios y el corazón se nos ha oscurecido. Y nos hemos enredado en nuestros pensamientos vanos. Y hemos perdido la sensibilidad a tu voz, a tu sabiduría. Conociéndote, Señor, hemos optado por adorarnos a nosotros mismos, por poner en el trono de nuestro corazón a otros pensamientos, otras personas, otras cosas que son vanas, pasajeras, que no tienen propósito de bendición. Pero hoy, Señor, queremos adoptar tu lenguaje, ese lenguaje firme, ese lenguaje que confronta el pecado, ese lenguaje que denuncia la injusticia, pero ese lenguaje que ama, que abraza, que reconcilia, que restaura, que dignifica, que ama, que restablece, que restituye. Señor, que tus palabras empiecen a ser las nuestras. Señor, danos esos ojos de la fe, esa sensibilidad en el Espíritu para ver el mundo como tú lo ves. Un mundo necesitado de ti, un mundo violento, un mundo inmoral, pero con una necesidad tremenda de que la manifestación de los hijos de Dios se haga presente y empujemos este mundo hacia Dios. Señor, tú nos has dado la oportunidad de ser padres, de ser abuelos, de ser maestros, de ser líderes, pastores, de influir en la vida de nuevas generaciones. Y
Y hoy, amado Señor, queremos adoptar el compromiso y el desafío de formarlos a ellos en el temor a ti, en el conocimiento tuyo. Señor, tú les dijiste, tú decías, Señor, a tus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Señor, no queremos corromper esa herencia celestial que tienen nuestros niños, sino poder ser guías y puentes, Señor, en sus vidas para que ellos te amen y para que ellos te conozcan y para que ellos te adoren, bendito Dios. Danos la bendición de formarlos por tu palabra y que un sistema no los deforme o los confunda y los vuelva personas indefinidas. Tú les has dado una identidad, tú les has dado un propósito como a cada uno de nosotros, Señor. Tú les has dado un destino eterno, bendito Dios, a cada niño, cada adolescente, cada joven, a cada persona que está aquí hoy en esta iglesia. Y queremos ser fieles a ese propósito, a ese destino eterno, Señor, al diseño que tú nos has dado, Padre. A entender que tú le has dado, Señor, a cada niño, a cada hombre, un propósito en su masculinidad, en su definición biológica y un propósito, Señor, como hijo tuyo en esta sociedad. Igual a cada niña y mujer, en su diseño de mujer, de feminidad, un propósito que glorifica tu nombre, Señor, que no puede ser torcido por intervenciones humanas, porque no podemos alterar finalmente nuestro ADN, lo que somos, lo que tú nos has dado, Señor. Padre, danos esa oportunidad de formar, Señor, a estos niños, a estos jóvenes, a las nuevas generaciones, en el temor a ti y en el conocimiento tuyo. Así también, como dice tu palabra, como padres, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos la oportunidad de formar a esta nueva generación, pero también el llamado a levantar la bandera de Cristo, de un puente de paz, un puente de amor, pero también denunciando la injusticia, poniendo de manifiesto que tu diseño, Dios, es correcto y que tú eres Dios sobre Ecuador, que tú eres Dios, Señor, sobre nuestras familias, y que nada ni nadie, ningún sistema, ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y que nada prevalecerá sobre tu iglesia, Señor. Danos, Señor, esa fortaleza y esa entereza de carácter para, como tu iglesia, responder al desafío que hoy, Señor, se nos presenta. Y ser garantes, Señor, de tu amor, de tu revelación, de los valores, de los principios en la familia, bendito Dios. Y cumplir nuestro propósito de dar a conocer tu verdad. Bendecimos a nuestros niños, bendecimos a las nuevas generaciones, bendecimos, Señor, a nuestras familias, bendecimos, Señor, a aquellos maestros, a aquellos padres, líderes, pastores, que hoy se levantan en el nombre de Jesús para bendecir a esta generación. En el nombre de Jesús, amado Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Aquí están sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Dios les bendiga.
Tenemos unos anuncios con el pastor Marcelito. Pueden salir los niños. Gracias. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Qué hermoso, ¿verdad? Orar por nuestra niñez. Hay algunos niños que están ubicados con los papitos, están juntamente. Queremos animarles a que sean parte de la escuela de niños. Hay una pastoral infantil y saludamos a los papitos que están con los más pequeñitos en sala cuna. Que Dios los guarde a cada uno de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Orar por la nueva generación. Que el Señor los guarde y los bendiga siempre. Quiero saludar a las personas que están por primera vez entre nosotros. Hay alguien que está aquí y ha sido invitado el día de hoy. Queremos reconocerle, pidiéndole que levante por favor su brazo bien en alto, lo mantenga. Allá tenemos una persona, arriba tenemos también, sí, y por este lado, bienvenidos. A este costado también tenemos otra damita. Qué bueno, es bueno tenerles entre nosotros y anhelamos verlos cada fin de semana estudiando y compartiendo la palabra del Señor. Vamos a